Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a El Canal del Misterio. Hoy nos sumergiremos en una serie de relatos escalofriantes, historias reales que desafían la lógica y que a veces nos acompañan desde la infancia. Prepárense para escuchar sobre encuentros inexplicables, desde sombras en la oscuridad de una habitación hasta fenómenos que se niegan a ser olvidados. Cada momento de este video está cargado de misterio, así que quédense hasta el final porque lo que van a escuchar, les aseguro, les pondrá los pelos de punta y les hará cuestionar todo lo que creen saber. Recuerdo esto solo vagamente desde que era pequeño, quizás de unos 7 años, en mi antigua casa. Mi habitación tenía su propio piso, ni siquiera se suponía que fuera un dormitorio, era más bien un anexo al ático o una especie de cuarto de armario. Las personas que eran dueñas de la casa antes que nosotros lo usaban como sala de juegos para sus hijas. Mi habitación también tenía una enorme puerta de armario que daba al ático. El armario estaba elevado, por lo que tenías que subir por unas escaleras de madera para entrar en él. Tenía una gran puerta corrediza y estaba completamente lleno de juguetes y otras cosas de mi infancia. Dado que era pequeño en ese momento, siempre me asustaba estar tan separado del resto de mi familia y tener ese enorme armario en mi habitación. Entonces, una noche, estaba acostado en la cama, asustado después de ver una película de terror con mi familia. De repente, escuché el sonido de un juguete cayendo en el armario. Salté de la cama y corrí a la habitación de mis padres. Me dijeron que no había nadie en mi armario. Vieron lo asustado que estaba, así que me dejaron dormir en su habitación esa noche. La noche siguiente lo había olvidado un poco, hasta que lo escuché de nuevo. El sonido de un recipiente de Legos derramándose por todas partes, allá arriba en el armario. De nuevo, corrí a la habitación de mis padres y les conté lo sucedido. Mi padre empezaba a impacientarse conmigo. A regañadientes, accedió a dejarme dormir en su habitación otra vez. Al día siguiente, mi madre y yo revisamos el armario, y allí estaba, una pila de Legos en el suelo, derramados del recipiente. Pensé que esto era la prueba de que alguien estaba en mi armario, pero mi madre me aseguró que simplemente se había caído. Esa noche, mi padre cerró su puerta con llave. Dijo que estaba cansado de mis tonterías. No pude dormir esa noche. Permanecí allí completamente en silencio, con mi imaginación infantil desbordada, esperando que otro sonido saliera del armario. Probablemente pasó 1 hora antes de que sucediera. Rompió el silencio. El sonido de la puerta del armario deslizándose con fuerza. La luz de la luna que entraba por mi ventana iluminó la figura que estaba junto a la puerta de mi armario. Solté el grito más horrible y desgarrador que jamás hayas escuchado, mientras el terror puro se apoderaba de mi cuerpo. Un sentimiento que aún recuerdo hoy. La figura saltó del armario y salió corriendo de mi habitación y luego por la puerta principal de mi casa. Mi madre subió corriendo a mi habitación en estado de shock, mientras mi padre bajaba las escaleras intentando atrapar a quien quiera que fuera, pero nunca lo consiguió. La policía nunca atrapó al hombre. Cuando estaba en 8º grado, fui a un viaje escolar llamado Tour por Luisiana. Consistía principalmente en visitar lugares importantes en el sur de Luisiana. Uno de los lugares a los que fuimos fue la plantación Myrtles, considerada uno de los lugares más embrujados del país. Hay todo tipo de historias sobre el lugar, pero en un momento dado estábamos en una habitación como parte de un grupo más grande y el guía turístico estaba hablando de algo, no recuerdo qué. Mientras estaba allí, empecé a escuchar lo que sonaba como alguien golpeando una tecla de piano. Después de escucharlo un par de veces, comencé a buscar la fuente del sonido. No vi ningún piano, pero seguía escuchándolo, así que les pregunté a mis amigos que estaban cerca si lo oían. Dijeron que no. Cuando lo escuché de nuevo, dije, ¡ahí está otra vez! Debieron haberlo oído. Pensaron que estaba loco, así que volví a mirar alrededor de la habitación. Los ojos de todos estaban puestos en el guía turístico, excepto los de una mujer. Ella captó mi mirada y me señaló, y luego a su oído con una mirada interrogante. Me di cuenta de que me preguntaba si yo también lo había escuchado, y asentí.
En ese momento, el guía turístico comenzó a contar una historia sobre un soldado que había muerto allí y que tocaba el piano, y varios huéspedes habían reportado escucharlo tocar por la noche. Sinceramente, no supe qué pensar. Supongo que todavía no lo sé. Hablé con la mujer mientras todos salíamos de la habitación y me dijo que había oído exactamente lo mismo que yo, pero que su esposo y su hijo no lo habían oído. Era cerca de la época de Halloween cuando mis amigos y yo estábamos contando historias. Mi amiga dijo que iba a contar una historia sobre la primera cita de sus padres. Dijo que no le gustaba contar la historia porque era realmente verdadera, pero la incitamos a ir al grano. Los padres tuvieron una primera cita agradable, aunque algo incómoda, y cerca del momento en que se habrían despedido, el hombre en cuestión, que es el padre de mi amiga, sugirió que fueran a una caminata de medianoche por el Cañón Provo. Al parecer, conocía el lugar ya que había hecho bastante escalada en la zona. Así que los dos condujeron hasta la boca del cañón, salieron de sus coches y comenzaron a caminar solo bajo la luz de las estrellas, ya que era luna nueva. En algún momento, el hombre comenzó a sentir una extraña inquietud. El sendero frente a ellos, que se adentraba bajo unos árboles, lucía oscuro y la noche ya se cernía sobre ellos. A pesar de la sensación, decidió ignorarla y siguieron adelante. Un minuto después, esa misma inquietud regresó, más fuerte aún. La volvió a desechar y mientras caminaban un poco más entre los árboles, su pie chocó contra algo blando justo en el medio del camino. Era demasiado oscuro para distinguir qué era, pero la sensación de pavor se intensificó como nunca antes. Sin pensarlo dos veces, en lugar de intentar descubrir qué había golpeado su pie, él y la mujer estuvieron de acuerdo en salir corriendo de allí lo más rápido posible. Años más tarde, ya casados, estaban viendo una entrevista con el famoso asesino en serie Ted Bundy. En ella, le preguntaron sobre la vez que sintió que estuvo más cerca de ser atrapado. Él describió una noche en la que atrajo a una joven al cañón de Provo y, justo después de haberla asesinado, escuchó a unas personas que se acercaban por el sendero. Contó cómo se escondió entre los árboles justo a tiempo, solo para observar cómo un hombre tropezaba directamente con el cuerpo y, por alguna razón, simplemente se daba la vuelta y se marchaba. El escalofrío que les recorrió la espalda fue helador. La biblioteca de mi universidad abría hasta las 2 de la madrugada, para aquellos despistados como yo que dejan los trabajos para el último minuto. Es un edificio bastante pequeño, y la mayoría de los libros están en el sótano, en una zona que llamamos las estanterías. Para que se hagan una idea del diseño, hay una gran escalera principal que baja a las estanterías, una sala de máquinas expendedoras y un largo pasillo con 4 entradas a estas estanterías. Son 2 salas realmente grandes a lados opuestos del pasillo, repletas de estanterías y mesas de estudio a lo largo de las paredes. Yo llegué allí alrededor de las 11 de la noche. El año pasado tenía un ensayo que requería mucha investigación, así que estaba en las estanterías trabajando en una de las mesas de estudio para no tener que subir y bajar constantemente. Llevaba allí unas 2 horas y todos, excepto un chico que trabajaba unas pocas mesas más allá de mí, ya se habían ido. A esas alturas yo estaba bastante absorto. La clase era a las 8 de la mañana, así que no me quedaba mucho tiempo antes de la fecha límite y empezaba a entrar en pánico. Por eso me sacó de quicio escuchar a alguien pasar las páginas de un libro muy rápido, haciendo ese ruido de latigazo, justo al otro extremo de la sala. Lo ignoré durante un rato, pensando que eventualmente se detendrían, pero seguían y seguían. Después de unos 5 minutos, me harté y comencé a caminar para decirles que pararan. Di unos 3 pasos por la sala y el ruido simplemente cesó. Volví a sentarme y todo quedó en silencio de nuevo, pero solo por unos 10 minutos antes de que el ruido de las páginas al pasar comenzara otra vez. Esta vez mucho más fuerte, como si hubieran agarrado un libro enorme. El otro chico también empezó a irritarse. Se levantó y comenzó a caminar entre las estanterías buscando al causante. El ruido continuaba, así que yo también me levanté y empecé a buscar con él.
Se hizo realmente fuerte y ya era bastante obvio de dónde venía, así que caminamos hacia allí. Él estaba a un lado de las estanterías y yo al otro. Recorrimos toda la hilera de estanterías, pero no había nadie. No habíamos visto a nadie entrar en esa zona y estábamos en el lado de la sala con las entradas. No había forma de que alguien pudiera haber entrado sin que los viéramos. El ruido se detuvo de nuevo y ambos regresamos lentamente a nuestros asientos. Supuse que sería un ventilador o algo en la otra sala y realmente necesitaba terminar mi ensayo. Nos sentamos e inmediatamente los ruidos comenzaron otra vez. Parecía venir justo al lado de la silla del chico. Él metió sus cosas en la mochila, me miró y dijo, «Me voy de aquí», y salió corriendo. Yo le seguí, quizás 5 segundos detrás. Todavía hoy no vuelvo a esa zona de las estanterías por la noche, ni siquiera cuando hay más gente allí. Esto ocurrió cuando todavía tenía mi barco de pesca. Fue una experiencia aterradora que jamás nos abandonará. Mi esposa y yo partimos de la costa este para nuestra excursión de pesca de 2 días en el Atlántico Norte. El primer día y la primera noche transcurrieron con normalidad. Conseguimos una buena pesca. Por la noche jugábamos a las cartas mientras escuchábamos música. Fue todo muy agradable hasta la noche siguiente. Después de un día tranquilo en el mar, estábamos de nuevo jugando a las cartas dentro de la cabina, esta noche sin música. Fue en ese preciso instante cuando escuchamos el sonido de un motor de barco. Salimos corriendo a cubierta para ver a un hombre pilotando una vieja y destartalada lancha motora, sin absolutamente ninguna luz encendida. Se había detenido justo delante de nuestra proa. El hombre era de mediana edad, llevaba barba y una gorra de béisbol. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Nos preguntó si teníamos gasolina de sobra. Me disculpé y le dije que no. Le pregunté si tenía poco combustible y si necesitaba que lo lleváramos a la orilla, pero él se negó. Afirmó que tenía mucha gasolina, lo que provocó un silencio incómodo mientras mi esposa y yo nos preguntábamos por qué nos había pedido gasolina entonces. Entonces, el silencio comenzó a inquietarnos a mi esposa y a mí, sobre todo por la forma en que me miraba fijamente, con esa mirada vacía. La única razón por la que podíamos ver algo era por la luz de la cubierta en la parte delantera de nuestro barco. Aparte de eso, estábamos rodeados por una oscuridad absoluta. El hombre finalmente rompió el silencio y nos preguntó si habíamos tenido una buena pesca ese día. Le dije que no, tratando de seguir siendo educado a pesar de que la situación era extraña y escalofriante. Le pregunté al hombre cómo se movía en la oscuridad, pero todo lo que me dio fue una risa ahogada, como si hubiera hecho una broma. Supuse que me había oído mal. Dio la vuelta a su pequeña lancha motora y lo último que nos dijo fue «Encantado de conocerlos, amigos», y se alejó navegando hacia la total negrura que nos envolvía. Mi esposa y yo estábamos completamente desconcertados. Ella me dijo que tenía miedo de que fuera a robarnos. Siendo pescador, uno se encuentra y conversa con otros marineros y pescadores todo el tiempo, pero yo sabía que algo en ese tipo no estaba bien. El hecho de que se acercara a nosotros tan tarde en la noche, tan lejos de la orilla y solo en esa pequeña lancha motora, y la forma en que actuó, nos hizo sentir realmente incómodos a los dos. Así que decidí apagar nuestras luces y navegar un poco más al norte, solo para asegurarme de que el tipo no pudiera encontrarnos de nuevo. Pueden llamarme paranoico. Más tarde esa noche, probablemente alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con el perturbador y ensordecedor grito de mi esposa. Me levanté de mi posición acostada y vi a un hombre parado al borde de nuestra cama. Me abalancé fuera de la cama hacia el hombre, pero ya estaba fuera de la cabina antes de que yo pudiera siquiera salir de la habitación. Escuché el sonido de la misma lancha motora arrancando antes de alejarse a toda velocidad hacia la oscuridad de nuevo. Esa noche navegamos de regreso a la orilla y denunciamos al hombre de inmediato. Por supuesto, nunca más se supo nada del tema. Todavía no tenemos idea de lo que quería ese hombre o lo que planeaba hacer, pero hasta el día de hoy me provoca pesadillas.
La disposición de mi dormitorio era tal que, al otro lado de la habitación desde mi cama, había un pequeño hueco que no recibía luz alguna debido al armario que estaba ligeramente delante. Así que el armario bloqueaba la luz del techo y la luz ambiental del exterior cuando estaba oscuro. Estaba en cuarto año de bachillerato y trataba de dormir, pero no podía. ¿Conocen esa sensación? Como si alguien te estuviera mirando. Yo la sentía. No podía quitármela de encima y simplemente sentía que lo que sea que me estaba mirando tenía una intención tan malévola. Abrí los ojos y mi mirada se dirigió a ese rincón oscuro de la habitación donde vi un contorno borroso y más oscuro. Se me puso la piel de gallina, pero pensé que no había nada allí, solo estoy imaginando cosas. Cerré los ojos de nuevo, tratando de obligarme a dormir, pero no podía quitarme de encima esa mirada de maldad. Luego hubo un crujido, el sonido de alguien ejerciendo presión sobre el suelo. Abrí los ojos otra vez y esa cosa sombría estaba ahora en la esquina opuesta. Todos mis sentidos internos se volvieron locos y lancé mi almohada y mi manta sobre mi cabeza mientras lloraba hasta dormirme. Todo mientras esperaba que esa cosa no se acercara más. Sé que no lo imaginé ni lo soñé, y todavía me provoca escalofríos hasta el día de hoy. Era la primera vez que mi familia iba de campamento junta. Yo tenía 18 años en ese momento. Probablemente no habríamos ido si no fuera por mi hermano y mi hermana, que todavía tenían solo 11 años y eran gemelos. Era mediados de julio y en realidad estaba emocionado de hacerlo. Condujimos hasta el campo. No fuimos a un sitio de campamento. Mi padre simplemente aparcó el coche a un lado de la carretera tranquila y caminamos aproximadamente 1,5 kilómetros por el bosque hasta que encontramos un pequeño claro. Montamos nuestras 2 tiendas de campaña, una para mis hermanos y para mí y otra para mis padres. Así que, al llegar la noche, no pude dormir en absoluto. Intentar conciliar el sueño en ese saco de dormir era como intentar conciliar el sueño sobre la hierba. Simplemente no podía dormir. Me di vueltas e intenté ponerme cómodo durante horas. Mi hermanito y mi hermanita ya llevaban mucho tiempo dormidos en ese momento. Y entonces oí el sonido de la cremallera de la tienda de campaña bajando. Levanté la vista y vi a alguien asomando la cabeza dentro de la tienda. No pude ver quién era. ¿Papá?, susurré. Quienquiera que fuera, retiró la cabeza del interior de la tienda. ¿Papá?, dije más fuerte. Quienquiera que fuera se alejó rápidamente de la tienda, dejándola desabrochada. Estaba tan confundido. Estaba seguro de que era mi madre o mi padre que venía a verme. Así que salí de mi tienda a gatas y caminé hasta la tienda de mis padres. La desabroché y me metí dentro. Mis padres estaban ambos en sus sacos de dormir. Sacudí a mi padre hasta que se despertó. Le pregunté si nos había estado viendo. Dijo que no. Se me puso la piel de gallina al oírlo. Luego desperté a mi madre, esperando que fuera ella, pero me dijo adormilada que ella tampoco había salido de la tienda. Se me puso la piel de gallina por todas partes al darme cuenta de que alguien realmente se había acercado a nuestra tienda, había abierto la cremallera y había mirado dentro. Un extraño que yo sepa, ¿algún tipo de psicópata? Ni siquiera podía decir si mis padres me tomaron en serio o no, o tal vez simplemente no lo recuerdo, pero sí sé que no pude dormir ni un minuto esa noche. Mis padres estaban de luna de miel en Cayo Hueso. Al llegar al hotel para registrarse, les informaron que la habitación sería para no fumadores. Como mi padre era fumador, pidieron otra habitación. Consiguieron el cambio y se dirigieron a su nuevo cuarto. Al salir del ascensor, el olor a pintura fresca era abrumador. Pasillo abajo, había un pintor con todos los suministros necesarios esparcidos a su alrededor mientras pintaba la pared. Cuando mis padres pasaron junto a él, lo saludaron casualmente, y el pintor no hizo absolutamente ningún reconocimiento de su presencia, lo que fuera. Cuando llegaron a su habitación, el olor a pintura era aún peor allí, tan fuerte que no era soportable. Así que decidieron ir a la recepción para cambiar de habitación.
Cuando explicaron la situación, la recepcionista pareció muy confundida y les informó que no había ningún trabajo de pintura programado en ese piso para ese día, pero accedió a cambiarles la habitación de todos modos. Mis padres regresaron a su piso para recoger su equipaje, y el pintor había desaparecido por completo. Todos los suministros recogidos y desaparecidos en 10 minutos, y el olor a pintura se había ido por completo. En este punto, mis padres estaban asustados, pero no le dieron mucha importancia y se fueron a su nueva habitación. A la mañana siguiente, de camino al desayuno, escucharon a un guía turístico hablando con un grupo. Mis padres prestaron atención cuando el guía mencionó el piso en el que se suponía que debían haberse quedado originalmente. Al parecer, hace mucho tiempo, había un pintor en ese piso y se cayó por el hueco del ascensor, muriendo al instante. Mis padres no suelen creer en lo paranormal, pero después de un evento como este para el que no tenían explicación, les asustó bastante. Esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a mi primo, y aún así me aterra pensar en ello. Esta historia es completamente cierta. Mi primo, al que llamaremos Nico, estaba en Skype con su novia, a la que llamaremos Sara, alrededor de la 1 de la madrugada de un viernes por la noche. Ella le estaba pidiendo que fuera a su casa a pasar la noche, pero él no tenía muchas ganas de conducir tan tarde. En algún momento de la conversación, Nico notó que la puerta del armario detrás de Sara se abría un poco. Nico se lo señaló, y Sara se giró y miró el armario. Ambos terminaron ignorándolo. Probablemente, media hora más tarde, la puerta del armario se abrió un poco más. Nico lo vio de nuevo, y le dijo a Sara que su hermano pequeño debía estar escondido en el armario. Ella lo negó, y le dijo que la ventana estaba abierta o algo así, por lo que debía haber una corriente de aire. Pasó otra media hora cuando la puerta del armario se abrió por completo, y alguien salió del armario y de la habitación de Sara. Sara no pareció notarlo, pero Nico se sobresaltó por lo que acababa de ver. Él le dijo que su hermano pequeño estaba escondido en su armario, pero lo que ella dijo a continuación le heló la sangre a Nico. Ella le dijo que esa noche estaba sola en casa. Nico comenzó a gritarle a la pantalla para que cerrara la puerta con llave y llamara a la policía, y que él iría tan rápido como pudiera. Sara apenas empezaba a comprender la situación cuando se giró y vio la puerta del armario completamente abierta. Corrió hacia el umbral de su habitación y soltó un grito desgarrador antes de cerrar la puerta de golpe y echar la llave. Nico condujo tan rápido como pudo mientras llamaba a la policía. Cuando llegó, la puerta principal estaba abierta, así que corrió a la casa, hacia la habitación de Sara. Llamó a la puerta y le dijo que era él, pero ella no respondió. Cuando la policía finalmente llegó, abrieron la puerta a la fuerza y la encontraron acurrucada en un rincón de la habitación en estado de shock. Más tarde, ella les dijo a los agentes que había visto a alguien parado cara a cara con ella en el umbral antes de cerrar la puerta. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de tormenta que a mí me encantaba, con truenos y relámpagos rugiendo. Así que me quedé despierto hasta tarde viendo películas. Vivía con mi padre, pero él no estaba en casa esa noche. De todos modos, trabajaba de noche. Después de terminar de ver la película Forrest Gump por 100ª vez, decidí que las 2 de la madrugada era un buen momento para irme a dormir. Me encantaba conciliar el sueño durante las tormentas. Era simplemente agradable escucharlas. Pero, de repente, escuché el sonido de algo golpeando mi ventana. No era el sonido de la lluvia golpeando el cristal, pero en medio de una tormenta tan grande no le di mucha importancia y volví a apoyar la cabeza. Sin embargo, unos segundos después, el mismo ruido. Algo golpeó la ventana de nuevo. Esta vez distinguí que el sonido era el de una piedra golpeando la ventana. Mi corazón empezó a martillar con fuerza. No podía ser mi padre. Él me habría llamado si algo andaba mal. Otra piedra golpeó la ventana. Me sentía pegado a mi cama. No quería mirar por la ventana, pero quienquiera que estuviera afuera seguro sabía que yo estaba allí arriba. Acababa de apagar la televisión. Pudieron haber visto el brullo a través de la ventana. Simplemente decidí que si lo ignoraba, se irían. Otra piedra golpeó la ventana, y luego otra. Se estaba volviendo más rápido.
La lluvia empezó a amainar, y fue entonces cuando oí el motor de un camión rugiendo en la calle. Un golpe mucho más fuerte en la ventana fue el límite. Me levanté de la cama, planeando llamar a la policía. Bajé corriendo las escaleras hacia el teléfono, pero al pasar por la puerta principal, vi algo a través del cristal de la parte superior de la puerta. Era el rostro de una persona que miraba. Me pareció que tenía una sonrisa en su cara. Corrí a la cocina y llamé a la policía. Me dijeron que había un oficial cerca y que llegarían en breve. Quienquiera que estuviera en la puerta empezó a manipular el picaporte y finalmente a golpearla con fuerza, intentando derribarla. Cogí un cuchillo para protegerme y grité que la policía venía antes de volver corriendo a mi habitación. Después de aproximadamente 1 minuto, los golpes en la puerta cesaron y ya no hubo más piedras golpeando mi ventana. Todavía no me atreví a mirar por la ventana, pero recuerdo haber oído el sonido del camión alejarse. Unos minutos después, oí el sonido de una sirena de policía afuera y momentos después sonó el timbre. Le expliqué todo al oficial. Describí la cara lo mejor que pude. Desafortunadamente, no pude darle ninguna información sobre el vehículo. Ojalá hubiera mirado por la ventana. Todavía me arrepiento de no haber echado un vistazo rápido. Nunca hubo suficiente información para que la policía atrapara a estas personas. No estoy seguro si tenían la intención de robar mi casa o algo mucho peor. Y así termina este escalofriante relato. ¿Qué harías tú en una situación así? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si este video te ha mantenido en vilo y te ha gustado, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal del Misterio para no perderte nuestras próximas historias y compartirlo con aquellos a quienes les encanten los relatos de terror. Hasta la próxima y dulces pesadillas.